Buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, dentro de esta semana 16, que nos encontramos en la última semana del segundo bimestre. En esta semana vamos a ver un breve resumen de lo que son las unidades 4 y 5, que son las que hemos visto durante este segundo bimestre. Bien, en cuanto a la unidad 4 sobre el presupuesto de capital y flujos de efectivo, bueno, habíamos visto que el presupuesto de capital y los flujos de efectivo son conceptos fundamentales dentro de la gestión financiera de cualquier empresa. El presupuesto de capital se refiere a la planificación y a la evaluación de inversiones en activos a largo plazo, como maquinaria, edificios, tecnología, entre otros. Estas inversiones tienen un impacto significativo en la capacidad operativa y en la estructura de costos de la empresa. Em, para identificar, primero, dentro del presupuesto de capital, primero se deben identificar los proyectos, es decir, se deben evaluar las necesidades y oportunidades de inversión. Se debe analizar los proyectos usando métodos como el valor actual neto, la tasa interna de retorno o el periodo de recuperación de capital. Y eso va a permitir evaluar la viabilidad financiera de cada uno de los proyectos. También luego se prioriza y se selecciona el proyecto que sea viable, es decir, se decide cuáles proyectos se llevarán a cabo basándose en criterios financieros, criterios estratégicos y también criterios de riesgo. Y por último, se implementa, es decir, se ejecuta el proyecto y se da seguimiento para asegurarse que se mantenga dentro de los parámetros presupuestados. Y el flujo de efectivo, cambio el flujo de efectivo, representan el movimiento real de dinero dentro y fuera de una empresa durante un periodo específico. Entonces, es crucial para entender la liquidez de la empresa y su capacidad para cumplir con obligaciones financieras. Los componentes del flujo de efectivo es el flujo de efectivo operativo, que viene a ser el dinero generado por actividades principales del negocio, que incluye ventas, menos gastos operativos, ajustes por depreciación y también cambios en el capital de trabajo. También otro de los componentes del flujo de efectivo es el flujo de efectivo de inversión, que están relacionados con la compra o venta de activos a largo plazo. Aquí es donde se reflejan las decisiones de presupuesto de capital. Y otro de los componentes es el flujo de efectivo de financiamiento. En este se involucran actividades que afectan la estructura de capital de la empresa, como obtención de préstamos, pago de dividendos o emisión de acciones. ¿Cuál es la importancia del flujo de efectivo? Que hay una liquidez, es decir, garantiza que la empresa pueda hacer frente a obligaciones a corto plazo. También ayuda a la planificación financiera para asegurarse que las inversiones no comprometan la estabilidad financiera, y permite también medir la efectividad de las decisiones de inversión y de financiamiento. Em, el manejo tanto del presupuesto de capital y de los flujos de efectivo son esenciales para la sostenibilidad y el crecimiento de la empresa. Entonces, la correcta evaluación de proyectos de inversión y de gestión de la liquidez pueden determinar el éxito o el fracaso de una empresa a largo plazo. Bien, en cuanto a lo que son los flujos de efectivo de presupuesto de capital, em, el presupuesto de capital es una herramienta fundamental dentro de la gestión financiera, como ya se había mencionado, y esta se enfoca en la planificación, en la evaluación y la selección de los proyectos de inversión a largo plazo. En cuanto a lo que es el análisis de inversiones en el contexto del presupuesto de capital implica evaluar proyectos de inversión para determinar su viabilidad y su rentabilidad. Entonces, dentro de esto, primero se estiman los flujos de efectivo, es decir, se requiere una estimación precisa de los ingresos y costos. Luego se aplica los criterios financieros, es decir, se aplica el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación y el índice de rentabilidad. Y luego se evalúa el riesgo.
¿Cómo evaluamos los riesgos? A través del análisis de sensibilidad, a través del análisis de escenarios, que es evaluar bajo diferentes supuestos de mercado, es decir, escenario pesimista, escenario optimista y escenario más probable. Y otra de la evaluación de riesgos es a través de la simulación de Monte Carlo. Esa simulación de Monte Carlo utiliza distribuciones de probabilidad para evaluar una gama de resultados posibles. Y luego, por último, se comparan alternativas. Entonces, no solo se evalúa el proyecto de manera aislada, sino que se compara con otras inversiones posibles o con la opción de no invertir, que podría ser el costo de oportunidad. Entonces, el análisis de inversiones para valorar proyectos implica una evaluación financiera compleja donde se busca determinar si una inversión es viable y es rentable. Entonces, ¿cuál es el proceso del análisis de las inversiones? Primero, la identificación de proyectos de inversión. Luego, la proyección de flujos de efectivo, es decir, se estiman los flujos de efectivo futuros que generarán cada uno de los proyectos. Y esto va a incluir lo que son ingresos, costos operativos, impuestos y cualquier otro flujo relevante. Luego, la aplicación de la tasa de descuento, es decir, la tasa de descuento es crucial y generalmente se basa en la tasa de oportunidad o el costo de capital de la empresa. Entonces, esta tasa lo que representa es, em, representa la tasa que el inversionista podría ganar si se invirtiera su dinero en otra alternativa con riesgo similar. Luego se calcula el valor presente neto. em, y luego algunas consideraciones adicionales que siempre es importante tener en cuenta que es el riesgo, la inflación y el valor residual. El riesgo porque los proyectos con flujos de efectivo más inciertos podrían requerir una tasa de descuento más alta para reflejar ese riesgo adicional. La inflación, si la inflación es significativa, los flujos de efectivo deben ser ajustados o la tasa de descuento debe incluir una prima por inflación. Y el valor residual al final de cada vida útil de un proyecto, cualquier valor residual del activo debe ser descontado al presente. Y luego, por último, siempre se comparan los valores presentes netos de diferentes proyectos para decidir cuál o cuáles proyectos se deben llevar a cabo. También se puede comparar el BAN con cero si el proyecto debe al menos igualar el costo de capital o el BAN de otras oportunidades de inversión. Bien. En cuanto a los componentes principales del flujo de efectivo, como ya se había mencionado anteriormente, un poco breve, el flujo de efectivo del presupuesto de capital tiene tres componentes claves, que es la inversión inicial, que viene a ser, que representa el desembolso inicial necesario para comenzar el proyecto, que puede incluir el costo de la compra costo de la compra de activos, costo de instalación y cualquier cambio en el capital de trabajo que sea necesario para iniciar las operaciones. El flujo de efectivo operativo, que estos flujos em, son los flujos de efectivo que el proyecto genera durante su vida útil. Y esto incluye ingresos incrementales, menos los costos operativos incrementales. También incluye lo que son los ajustes por impuestos sobre los beneficios generados por el proyecto y también cualquier ahorro de costos o eficiencias operativas que resulten de la inversión. Y otro de los componentes es el flujo terminal o valor residual, que es el valor de los flujos de efectivo esperados después del horizonte de evaluación explícito. Entonces, esto podría ser el valor de venta del activo al final de su vida útil o el valor presente de los flujos de efectivo perpetuos si el proyecto continúa indefinidamente. En cuanto al financiamiento va a haber de fuentes externas, que es la utilización de beneficios retenidos o deuda interna, y fuentes externas, que viene a ser la emisión de nuevas acciones, préstamos, bonos o cualquier otro instrumento de financiamiento externo. En cuanto al enfoque de los flujos de efectivo,
Em, el análisis se centra en los flujos de efectivo reales que entran y salen de la empresa. Entonces incluye lo que son desembolsos de efectivo para inversiones, gastos operativos y pagos de deuda, y lo que son ingresos de efectivo de venta, de recuperación de capital de trabajo y de desinversiones. En cuanto a lo que son los criterios de decisión, los criterios de decisión vienen a ser en dos posturas: aceptación o rechazo de los proyectos. Y la decisión se basa únicamente en la rentabilidad y en el valor generado. En la rentabilidad, que es la medida por indicadores como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación. Y el valor generado, si se considera si la inversión aumentará el valor de la empresa más allá del costo de capital. Es decir, vamos a tener un BAM positivo, una TIR mayor al costo de capital, etcétera. Y otro criterio de decisión es el riesgo versus el retorno. La evaluación de cómo el riesgo del proyecto se relaciona con su potencial de retorno. Y la estrategia corporativa, que es la alineación del proyecto con los objetivos estratégicos de la empresa. Bien, en cuanto a los flujos de efectivo relevantes, en un proyecto de inversión, los flujos de efectivo se clasifican en tres tipos principales. El flujo de efectivo de inversión o inversión inicial, que vienen a ser todos los desembolsos iniciales necesarios para iniciar el proyecto, como por ejemplo compra de maquinaria, costos de construcción, incremento en el capital de trabajo, que son necesarios para iniciar las operaciones. El flujo de efectivo operativo, que representa todos los flujos de efectivo generados o consumidos por las operaciones normales del proyecto durante su vida útil. Por ejemplo, ingresos por ventas menos costos operativos, que son ajustados por impuestos. Y los flujos de efectivo de liquidación, que este flujo se refiere a los ingresos o egresos de efectivo que ocurren al concluir el proyecto. No siempre está presente, ya que muchos proyectos se plantean para operar indefinidamente o ser reemplazados por otros proyectos. Por ejemplo, una venta de maquinaria usada, un reciclaje de equipos, costos de desmantelamiento o cualquier otro beneficio o costo asociado con el cierre del proyecto. Bien, en cuanto a la determinación de la inversión inicial, la determinación de la inversión inicial para un proyecto de inversión es un paso igualmente crucial dentro del análisis financiero. Eh, la estructura del flujo de efectivo de inversión, primero vamos a tener el costo del nuevo activo, le vamos a sumar al costo de instalación y nos va a dar como resultado el costo instalado del nuevo activo. Luego incluimos los ingresos derivados de la venta del activo usado, más o menos el impuesto por la venta del activo usado, y nos va a dar como resultado los ingresos después de impuestos por la venta de un activo usado. A eso le sumamos los activos corrientes y le restamos los pasivos corrientes. Nos da como resultado el cambio en el capital de trabajo neto. Entonces, el flujo de efectivo de la inversión inicial va a ser igual al costo instalado del nuevo activo más los ingresos después de impuestos por la venta de un activo usado y más o menos el cambio en el capital de trabajo. La suma de todos esos componentes nos da el monto total de la inversión inicial, que se considera como un flujo de efectivo negativo en el año cero de un análisis de flujos de efectivo. Este análisis nos ayuda a las empresas a entender la magnitud de la inversión y a valorar si los beneficios esperados del proyecto justifican el desembolso inicial y los riesgos asociados. Bien, en cuanto a la determinación del flujo de efectivo operativo, los flujos de efectivo operativo son entradas y salidas de efectivo generadas por las actividades principales de una empresa que están relacionadas con su operación diaria, como las ventas, compras, producción y otros gastos recurrentes necesarios para mantener su actividad. En cuanto
a la determinación del flujo de efectivo operativos se realiza a través de dos métodos principales, el método directo y el método indirecto. En el método directo, este enfoque identifica todas las entradas y salidas de efectivo específicas que están relacionadas con las operaciones. Es decir, entradas de efectivo va a ser por costo por venta, cobros por ventas de bienes o servicios y cobros de cuentas por cobrar. Y salidas de efectivo serán los pagos a proveedores, pagos de salarios y beneficios, pagos de impuestos operativos o cualquier otro pago relacionado con costos operativos. Y el método indirecto, este enfoque parte del resultado neto contable y lo ajusta para reflejar únicamente las transacciones de efectivo. Em, Primero se iniciaría con la utilidad neta, luego se ajustarían las partidas que no afectaron al efectivo, luego se ajustarían los cambios en las cuentas del activo y de pasivos circulantes. Bien, los flujos de efectivo operativo son flujos incrementales que se presentan cuando se ha realizado una inversión y están expresados después de los impuestos. ¿Cuáles son los aspectos clave? En cuanto a flujos incrementales, se genera como consecuencia de decisiones de inversión y son expresados después de impuestos, ya que reflejan la realidad del efectivo disponible. En cuanto a las entradas y salidas de efectivo, entradas es el efectivo disponible proveniente de actividades operativas como ventas y cobros de cuentas por cobrar. Y salidas es el efectivo empleado para cubrir costos operativos como el pago a proveedores, salarios y otros gastos. Y la relación con el estado de pérdidas y ganancias a partir de las utilidades netas después de impuestos, se realizan ajustes para obtener el flujo de efectivo operativo, principalmente añadiendo depreciaciones y amortizaciones, ya que son costos contables que no implican salida real del efectivo. Bien, este método refleja cómo los movimientos en activos y pasivos circulantes impactan el efectivo disponible generado por las operaciones. Entonces, la siguiente ecuación permite calcular los flujos de efectivo operativos incrementales de un proyecto, considerando los cambios en las utilidades antes de las depreciaciones, intereses e impuestos. Eh, entonces, la fórmula es igual al cambio en las utilidades antes de depreciaciones, intereses e impuestos del año T. No se consideran depreciaciones e intereses e impuestos. Y eso por 1 menos T, que es la tasa impositiva, y más la variación en el gasto de depreciación en el año T por la tasa impositiva. Bien, en cuanto a la determinación del flujo de efectivo terminal, este flujo de efectivo terminal representa el valor residual que se genera al final de la vida útil de un proyecto. Este flujo incluye todos los beneficios económicos y costos asociados con la liquidación del proyecto o la venta de los activos, así como el valor de recuperación o desecho de los mismos. Es un componente clave en la evaluación financiera de proyectos, ya que puede tener un impacto significativo en el análisis del flujo de efectivo total. Em, el flujo de efectivo terminal incluye los ingresos derivados de la venta de activos nuevos y usados, sus implicaciones fiscales y la recuperación o el cambio en el capital de trabajo neto al finalizar la vida útil del proyecto. Entonces, en cuanto a los elementos, los ingresos por la venta de activos nuevos y usados, después de impuestos, este ingreso incluye la venta de los activos del proyecto, considerando activos derivados de la venta del activo, ya sea nuevo o usado, los impuestos asociados a la venta calculados sobre la diferencia entre el valor de la venta y el valor en libros. Otro de los elementos es el cambio en el capital de trabajo neto. El cambio de capital de trabajo neto se calcula
restando los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Y el cálculo del flujo de efectivo terminal sería igual a los ingresos después de impuestos por la venta de activos nuevos menos los ingresos después de impuestos por venta de activos usados y más o menos el cambio en el capital de trabajo neto. Bien, en cuanto a las decisiones e inversión a largo plazo, las decisiones de inversión a largo plazo son fundamentales dentro de la gestión financiera y que implican una asignación de recursos a proyectos o activos que generan beneficios durante un periodo prolongado. Entonces, en cuanto a esto, los objetivos del presupuesto de capital es la maximización del valor empresarial, que es invertir en proyectos que generen un retorno superior al costo de capital. La asignación eficiente de recursos, que es priorizar proyectos que ofrezcan el mayor beneficio para la empresa con recursos limitados. Y gestionar el riesgo financiero, que es minimizar la exposición a riesgos a través de análisis detallados y diversificación. Las etapas del presupuesto de capital: primero, identificación de las oportunidades de inversión, es decir, detectar proyectos alineados con los objetivos estratégicos. Segundo, la evaluación de proyectos, que es determinar la viabilidad técnica y económica de cada una de las opciones o de cada uno de los proyectos. Luego, seleccionar los proyectos, es decir, priorizar según el retorno esperado, según la disponibilidad de recursos y según el nivel de riesgo asociado. Y la implementación y financiamiento, que es determinar la estructura financiera para los proyectos e implementar, de acuerdo a ver qué proyecto es viable. El monitoreo y evaluación continua, que es comparar entre resultados reales y proyectados, y los ajustes necesarios para garantizar el éxito del proyecto y también retroalimentar futuros presupuestos. ¿Cuáles son los factores a considerar en el presupuesto de capital? El horizonte temporal, que es las decisiones que afectan em, periodos prolongados y que tienen un impacto significativo. La incertidumbre y el riesgo, que es la evaluación de la volatilidad de flujos futuros. El impacto financiero, que viene a ser el análisis del efecto en el flujo de caja, utilidades y endeudamiento. Y las restricciones de recursos, que vienen a ser las limitaciones en capital, en personal o en tecnología disponible. En cuanto al panorama general del presupuesto de capital, tenemos aquí, eh, siempre antes de elaborar un presupuesto de capital, es crucial identificar y clasificar el tipo de proyecto que será evaluado, ya que esto influye en la metodología de análisis y en las decisiones finales. Los proyectos de inversión pueden clasificarse en tres categorías: en proyectos independientes, proyectos mutuamente excluyentes y proyectos complementarios. En los proyectos independientes, los flujos de efectivo de estos proyectos no están relacionados entre sí. En los proyectos mutuamente excluyentes, estos proyectos compiten entre sí, ya sea porque son similares en naturaleza o porque hay recursos limitados para ejecutar más de uno. Entonces, eso quiere decir que la aceptación de un proyecto implica el rechazo de los demás proyectos. Y proyectos complementarios, que son proyectos que están interrelacionados, es decir, la ejecución del uno depende de la realización del otro. ¿Eso qué quiere decir? Que deben ser evaluados como un conjunto, todos los proyectos, ya que el éxito de uno de los proyectos está ligado al éxito del otro proyecto. Bien, en cuanto a las técnicas de evaluación del presupuesto de capital, em, las técnicas de evaluación son herramientas financieras que son utilizadas para evaluar y seleccionar los proyectos de inversión. Dentro de las teorías clásicas o teorías básicas, se encuentra el valor presente neto,
que es la diferencia entre el valor presente de los flujos de efectivo futuros generados en un proyecto y la inversión inicial, la tasa interna de retorno, que es la tasa de descuento, que es el valor presente neto, se haga igual a cero, el periodo de recuperación, que es el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial a través de flujos de efectivo acumulados, y el índice de rentabilidad, que es que es la relación entre el valor presente de los flujos de efectivo futuros y la inversión inicial. En cuanto a las técnicas avanzadas, se considera el análisis de la sensibilidad, que evalúa cómo las variaciones en variables clave afectan a los resultados del proyecto. Los árboles de decisión, que modela decisiones secuenciales y sus posibles resultados considerando probabilidades y riesgos asociados. Las opciones reales, que valora la flexibilidad gerencial para modificar, expandir o abandonar un proyecto en respuesta a cambios en el entorno. Y la simulación Monte Carlo, que utiliza modelos estadísticos para analizar la distribución de posibles resultados de un proyecto ante incertidumbres. Bien, para aplicar las técnicas de evaluación al presupuesto de capital y determinar la viabilidad de una inversión, es fundamental seguir un proceso estructurado basado en criterios de evaluación y considerando ciertos aspectos claves, como por ejemplo el costo de oportunidad del inversionista. Algunas de las principales técnicas de evaluación del presupuesto son, por ejemplo, el periodo de recuperación de la inversión, que, ¿cuál es el criterio de decisión? Que se acepta si se recupera la inversión dentro del periodo deseado por la empresa. El valor presente neto, el criterio de decisión es de que si yo tengo como resultado un valor presente neto mayor a cero, quiere decir que el proyecto es aceptado. Si yo tengo un valor presente neto igual a cero, el proyecto queda a criterio del inversionista, es decir, em, debe revisar si es que el proyecto se realiza o no, ya que va a ser indiferente su resultado. Y el valor presente neto, que es menor a cero, quiere decir que el proyecto es rechazado. Y otra técnica de evaluación es la tasa interna de rendimiento, en donde el criterio de decisión es de que si yo tengo una tasa interna de retorno o una TIR mayor al costo de capital, el proyecto es aceptable. Si yo tengo una TIR menor al costo de capital, el proyecto va a ser rechazado. En cuanto al periodo de recuperación de la inversión, en cuanto el periodo de recuperación de inversión es una técnica de evaluación financiera que es utilizada para determinar el tiempo que tarda un proyecto en recuperar su inversión inicial a través de flujos de efectivo generados. Entonces, es una herramienta simple, ampliamente utilizada para analizar inversiones a corto y a mediano plazo. Los criterios de selección es, se acepta el proyecto si el periodo de recuperación de la inversión es menor o igual al periodo de recuperación deseado por la empresa, entonces el proyecto va a ser aceptado. Y se rechaza el proyecto si el periodo de recuperación de la inversión supera el tiempo aceptable, es decir, en ese caso el proyecto se va a descartar. ¿Cuáles son las ventajas? Es de que hay una simplicidad, es decir, es fácil de calcular y comprender. Hay una rapidez porque permite tomar decisiones rápidas, especialmente en entornos de alta incertidumbre. Y es un foco en la liquidez, ya que prioriza proyectos que recuperan la inversión en el menor tiempo posible. Y es útil para empresas con restricciones de liquidez. En cuanto a las decisiones e inversión a largo plazo, las decisiones de inversión a largo plazo son fundamentales para el éxito y la sostenibilidad de una empresa.
ya que involucran asignar recursos significativos a proyectos con efectos a largo plazo sobre el desempeño financiero. Em, Dentro de esto se encuentra el valor presente neto. El valor presente neto es una técnica de evaluación financiera que mide el valor actual de los flujos de efectivo futuros generados por un proyecto y que están descontados a una tasa determinada menos la inversión inicial. Es una de las herramientas más utilizadas para evaluar lo que son proyectos de inversión. ¿Cuál es el criterio? Em, el criterio de decisión. Si yo tengo un valor presente neto mayor a cero, entonces el proyecto es rentable ya que los flujos de efectivo generan un valor adicional por encima del costo de inversión. Si yo tengo un valor presente neto igual a cero, el proyecto no genera ni pérdidas ni ganancias adicionales, por lo que es indiferente invertir o no. Si yo tengo un valor presente neto menor a cero, el proyecto no es rentable, ya que los flujos de efectivo no cubren la inversión inicial ni el costo de capital. ¿Cuáles son las ventajas del valor presente neto? Que tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo al descontar los flujos de efectivo futuros, nos proporciona una medida directa del valor creado y es aplicable a cualquier tipo de proyecto sin importar su escala. Las limitaciones es de que depende de una estimación precisa de los flujos de efectivo y de la tasa de descuento, lo que a su vez puede ser subjetivo y también que puede no ser útil para comparar proyectos de diferentes escalas. En este caso, el índice de rentabilidad puede ser una mejor alternativa. En cuanto a las perspectivas avanzadas del valor presente neto, la relación del costo con el costo de oportunidad, el valor presente neto considera el costo de oportunidad, que es la rentabilidad mínima que los inversionistas esperan obtener. La sensibilidad del valor presente neto, eh, el valor presente neto es muy sensible a la tasa de descuento, especialmente en proyectos de largo plazo. Y cuando dos o más proyectos compiten entre sí, el valor presente neto es una herramienta preferida, ya que este mide directamente el valor monetario que cada proyecto genera a la empresa. Y el índice de rentabilidad, que el valor presente neto también se utiliza para calcular el índice de rentabilidad, que viene a ser igual al valor presente de los flujos de efectivo futuros dividido para la inversión inicial. En cuanto a la tasa interna de retorno, la tasa de descuento es la tasa de descuento que iguala al valor presente de los flujos de efectivo futuros de un proyecto con la inversión inicial, haciendo que el valor presente neto sea igual a cero. En otras palabras, la TIR es el rendimiento esperado de un proyecto de inversión. Entonces, si yo tengo una TIR mayor a la tasa de descuento, entonces el proyecto va a ser aceptable. Si yo tengo una TIR igual a la tasa de descuento, el proyecto es indiferente. Y si yo tengo una TIR menor a la tasa de descuento, el proyecto no es aceptable. ¿Cuáles son las ventajas de la TIR? Que es intuitiva, ya que se presenta como un porcentaje fácil de comprender y no requiere una tasa de descuento para su cálculo inicial. Las limitaciones es de que no puede haber múltiples TIR en proyectos con flujos de efectivo no convencionales. No considera el tamaño absoluto de los proyectos y eso puede llevar a decisiones subópticas al comparar alternativas. Y también puede ser menos precisa en escenarios con tasas de descuento variables. En cuanto a las perspectivas avanzadas de la TIR, la TIR asume que los flujos de efectivo se reinvierten al mismo porcentaje y eso no siempre es realista. La TIR también puede ser engañosa cuando se compara proyectos de distintas duraciones la curva de la TIR muestra cómo varía el valor presente neto con diferentes tasas de descuento. ¿Cuál es la relación entre la TIR y el valor presente neto?
que la TIR representa el punto de equilibrio del valor presente neto en función de la tasa de descuento, mientras más alta sea la TIR en relación con la tasa de descuento, mayor será el margen de seguridad del proyecto. Bien, aquí más o menos una comparación entre el valor presente neto y la TIR, eh, donde, por ejemplo, en cuanto al criterio de decisión, el valor presente neto está basado en el valor absoluto del valor presente neto y la TIR está basado en si la TIR supera o no el costo de capital. En cuanto al riesgo del presupuesto de capital, el riesgo del presupuesto de capital es inherente a las fluctuaciones de los flujos de efectivo, los cuales están sujetos a una variedad de factores exógenos e incertidumbre. Estos factores pueden influir en el desempeño financiero del proyecto y a su vez afecta a la viabilidad y a la rentabilidad del proyecto. Em, por ejemplo, en cuanto a lo que son factores exógenos y variabilidad de los flujos de efectivo, tenemos la variación en las tasas de interés, eh, los cambios en la demanda del mercado, la evolución de costos operativos y producción, tasas de impuestos y riesgos políticos y regulatorios. En cuanto a lo que es evaluación del riesgo, tenemos la identificación de factores de riesgo, modelos de simulación, probabilidad de un BAM positivo em, y análisis de sensibilidad. En cuanto a la importancia del análisis del riesgo, tenemos lo que es el mitigar riesgos, optimizar el uso de recursos y ajustar las expectativas de rentabilidad. En cuanto al análisis del punto de equilibrio, el análisis del punto de equilibrio para las entradas de efectivo se enfoca en determinar la mínima entrada del efectivo requerida para que un proyecto sea aceptable dentro de una perspectiva financiera. Eso significa que en un punto de equilibrio, el valor actual neto del proyecto es igual a $0. Si las entradas de efectivo esperadas son mayores al punto de equilibrio, entonces el proyecto va a generar valor y va a ser viable. En cambio, si es que los valores son menores, el proyecto no será viable. Bien, en cuanto a lo que es entrada de efectivo de equilibrio como anualidad ordinaria, cuando los flujos de efectivo son constantes, es decir, todos los años son iguales y el proyecto tiene una vida útil finita, la entrada de efectivo de equilibrio pueden calcularse utilizando la fórmula de la anualidad ordinaria, ya que esta va a representar una serie de pagos iguales en periodos consecutivos. Y el análisis del flujo de El análisis del punto de equilibrio operativo indica el nivel mínimo de ventas que una empresa necesita alcanzar para cubrir sus costos operativos totales, sin generar utilidades ni pérdidas. Entonces, este análisis, también conocido como costo-volumen-utilidad, es clave para evaluar la relación entre los costos, entre el volumen de ventas y entre las utilidades operativas. En cuanto a lo que es el análisis del proyecto em, con tasas de descuento ajustadas al riesgo, el análisis de proyectos, el análisis de proyectos con tasas de descuento ajustadas al riesgo tiene como objetivo garantizar que todos los retornos proyectados compensen adecuadamente a los inversionistas por el nivel de incertidumbre asumido. La tasa de descuento ajustada al riesgo es una tasa de descuento que incluye el impacto del riesgo inherente al proyecto, permitiendo calcular el valor presente neto de manera más precisa y considerando el riesgo. La tasa de descuento ajustada al riesgo es una tasa que utiliza para descontar los flujos de efectivo futuros de un proyecto, ajustando dichos flujos por el nivel de riesgo asociado al proyecto. Bien, ¿por qué es importante em, la tasa de descuento ajustada al riesgo? Porque primero está ajustada al riesgo, es decir,
ajusta la tasa de descuento estándar según el riesgo del proyecto. Entonces, un proyecto con un alto riesgo debe ofrecer mayores retornos que atraer inversión, lo que se ve reflejado en una mayor tasa de descuento ajustada al riesgo. Y también es importante porque hay un reflejo del riesgo sistemático, es decir, el riesgo total se descompone en dos tipos, en el riesgo diversificable, que es decir, que los riesgos específicos de un proyecto pueden reducirse mediante diversificación, y el riesgo no diversificable, que quiere decir que los riesgos generales del mercado que no pueden eliminarse, también conocido como un riesgo sistemático. Bien, dentro de lo que es la unidad 5, eh, con respecto al costo de capital y política financiera de largo plazo, la política financiera de largo plazo se centra en decisiones estratégicas que definen cómo una empresa financia sus operaciones y proyectos a lo largo del tiempo. Estas decisiones influyen directamente en la rentabilidad, en la sostenibilidad y en el crecimiento de la organización. El objetivo principal es entender la estructura óptima de capital que equilibre el uso de los recursos propios y ajenos, minimizando el costo de financiamiento y maximizando el valor para los accionistas. En cuanto a las decisiones financieras de largo plazo, las decisiones financieras de largo plazo son fundamentales para el desarrollo sostenible de la empresa. Se enfocan en cómo obtener y gestionar recursos financieros para financiar inversiones que generen valor a lo largo del tiempo. Entonces, esto se incluye la estructura de capital, que es determinar la proporción óptima entre deuda y capital propio. Un exceso de la deuda puede incrementar el riesgo financiero, mientras que un exceso de capital propio podría limitar el crecimiento. Otra de las decisiones que incluye son las políticas de dividendos, decidir cuánto de las utilidades se reinvierte en la empresa y cuánto se distribuye a los accionistas. En cuanto al financiamiento de proyectos de inversión, es evaluar si financiar proyectos con recursos propios, deuda o combinación de ambos. Y esta decisión debe considerar el costo de financiamiento y también el riesgo del proyecto. Y el crecimiento y expansión, que es analizar la viabilidad financiera de expandir operaciones o de ingresar a nuevos mercados o de adquirir otras empresas. En cuanto al costo de capital, el costo de capital es la tasa de retorno mínimo que una empresa debe generar para poder cubrir el costo de sus fuentes de financiamiento y satisfacer a sus inversionistas. Las fuentes de financiamiento a largo plazo incluye lo que es la deuda a largo plazo, que incluye préstamos bancarios, emisión de bonos u otros instrumentos de deuda que vencen a más de un año. Las acciones preferentes, que es el capital obtenido mediante la emisión de acciones preferentes, que pagan dividendos fijos y que tienen prioridad sobre las acciones comunes. El capital en acciones comunes, que son fondos aportados por los accionistas mediante la compra de acciones ordinarias, y las ganancias retenidas, que son utilidades acumuladas no distribuidas como dividendos y reinvertidas en la empresa. El costo de la deuda, el costo de la deuda es el costo asociado al financiamiento a través de préstamos o emisión de bonos. El costo de la deuda representa el costo que asume la empresa por financiarse a través de préstamos o a través de emisión de bonos con vencimientos superiores a un año. Em, el cálculo del costo de la deuda es igual a la tasa de interés por 1 menos la tasa impositiva. Bien, y el costo de capital propio. El costo de capital propio representa el rendimiento exigido por los accionistas. Invertir en acciones implica un mayor riesgo que otorga un préstamo, por lo que los accionistas esperan un retorno superior. El costo de capital accionario es el rendimiento exigido por los inversionistas que compran acciones en la empresa.
y este incluye el capital social, las utilidades retenidas, las acciones comunes y acciones preferentes. Cada componente tiene un costo asociado que refleja el riesgo percibido por los inversionistas. En cuanto al costo de capital promedio ponderado, em, que también es conocido como la tasa WACC, es la tasa promedio que la empresa debe pagar por una unidad monetaria financiada, considerando la proporción de cada fuente de financiamiento dentro de su estructura de capital. Entonces, la tasa WACC es una métrica que permite evaluar el costo futuro de las fuentes de financiamiento a largo plazo que utiliza la empresa. Entonces, es importante porque refleja el costo promedio que la empresa enfrenta para financiar sus operaciones e inversiones. Y esta actúa como una tasa mínima que deben superar todos los proyectos para que sean rentables. Bien, en cuanto a lo que son las decisiones financieras a largo plazo, las decisiones financieras a largo plazo son aquellas que impactan significativamente en el futuro de la empresa, ya que se relacionan con la adquisición, con el uso y con el manejo de recursos que afectan la sostenibilidad y el crecimiento de la organización a largo plazo. Em, en cuanto a lo que es el apalancamiento y la estructura de capital, el apalancamiento financiero se refiere al uso de la deuda para financiar las operaciones de una empresa con el fin de aumentar el retorno para los accionistas. Entonces, este concepto está estrechamente relacionado con la estructura de capital, que es la proporción entre deuda y capital propio que una empresa utiliza para financiar sus activos. Si yo tengo un apalancamiento elevado, puede aumentar la rentabilidad, pero también incrementa el riesgo financiero debido al compromiso de pago de intereses. La estructura de capital adecuada va a depender del balance entre riesgo y retorno que la empresa está dispuesta a asumir. Em, ¿Cuál es la relación entre el apalancamiento financiero y la estructura de capital? Que el apalancamiento financiero es una herramienta que las empresas usan para optimizar su estructura de capital, pero que deben manejarse igualmente con bastante prudencia. Bien, en cuanto a la estructura de capital de las empresas, la estructura de capital de las empresas está compuesta por diferentes fuentes de financiamiento como deuda y capital propio. Deuda se encuentra lo que son préstamos, bonos u otras formas de financiamiento que implican un compromiso de pago de intereses. Y el capital propio, que son las inversiones de los accionistas en forma de acciones comunes o acciones preferentes. El objetivo principal de definir una estructura de capital es lograr el equilibrio entre deuda y capital propio para poder minimizar el costo de capital y poder maximizar el valor de la empresa. Em, los factores que influyen en la elección de la estructura de capital es el tamaño de la empresa, que quiere decir que empresas grandes suelen tener mejor acceso a financiamiento de deuda. El sector económico, que industrias con ingresos estables tienden a usar más deuda y condiciones del mercado que en periodos de tasas de interés bajas las empresas tienden a endeudarse más. En cuanto a las teorías de la estructura de capital, existen diversas teorías que buscan explicar cómo las empresas eligen su estructura de capital. Em, Entre las más relevantes, la teoría del balance tradicional, que sugiere que existe un nivel óptimo de endeudamiento en el que el beneficio fiscal de la deuda es mayor que los costos adicionales asociados al apalancamiento. La teoría de Modigliani y Miller, que indican que en mercados perfectos el valor de una empresa es independiente de su estructura de capital. La teoría del trade-off, que propone que las empresas buscan equilibrar los beneficios fiscales de la deuda contra
los costos de quiebra financiera, la teoría del pecking order, en donde las empresas prefieren financiarse con recursos internos primero, luego con deuda y finalmente con emisión de acciones debido a los costos de emisión y a las asimetrías de información. Y la teoría de la agencia, que destaca que los conflictos entre accionistas y acreedores influyen en las decisiones de estructura de capital. Las empresas deben minimizar estos conflictos para optimizar su financiamiento. Bien, en cuanto al método de utilidad antes de intereses impuestos y ganancias por acciones, este método analiza cómo las decisiones de financiamiento afectan a las utilidades de los accionistas. Entonces, en cuanto a la utilidad antes de intereses impuestos, representa las ganancias generadas antes de pagar intereses y obligaciones fiscales, y la ganancia por acción calcula el beneficio neto atribuible a cada una de las acciones. Entonces, primero se comparan diferentes combinaciones de deuda y de capital propio, luego la estructura que maximiza la ganancia por acción para un nivel determinado de utilidad de intereses impuestos que sea considerada óptima. Y este análisis permite identificar el punto de inferencia donde el uso de la deuda o capital propio tiene el mismo efecto en las ganancias por acción. Y en cuanto a la determinación de la estructura de capital óptima, la estructura de capital óptima es aquella que minimiza el costo promedio ponderado de capital, es decir, la tasa WACC, y maximiza el valor de la empresa. Eh, Algunos factores clave para determinarla es la tasa WACC, en donde la estructura óptima minimiza este costo. Otro factor clave, la maximización del valor de la empresa, en donde una estructura adecuada debe aumentar el valor del mercado de la empresa y eso va a beneficiar tanto a accionistas como a acreedores. Otro factor son los riesgos financieros y operativos, en donde se evalúan los riesgos asociados al apalancamiento financiero y a la capacidad de generar ingresos para poder cubrir obligaciones. Y otro factor clave son las herramientas de evaluación, en donde el análisis de sensibilidad y escenarios prueban cómo las variaciones en las estructuras afectan a la tasa WACC, al gasto por acción y al flujo de caja. Entonces, una estructura de capital óptima equilibrada em, va a equilibrar la rentabilidad esperada con un nivel de riesgo aceptable, maximizando el bienestar financiero de la empresa. Mm. Bien, eso es todo con respecto a esta semana 16, que era un resumen muy general de las unidades 4 y 5, que son las que hemos visto dentro de este bimestre. Cualquier duda o inquietud, no duden en hacérmela conocer a través del EVA o a través del correo institucional.